Hola y sean todos bienvenidos a Vision World Podcast. Mi nombre es Jay Perez y estoy con JB. Aquí vamos a conocer temas referentes a lo que es la industria del transporte, temas de tecnología, temas de entretenimiento y temas de interés. Así que hoy vamos a conocer en este primer episodio todo lo referente a lo que es la historia del taxi en New York. Así que, ¿están listos? ¡Empecemos! Vision World Podcast. ¿Alguna vez tú llegaste a pensar cómo era el transporte en aquellos tiempos? ¿Cómo ha evolucionado la industria del transporte? Nosotros lo que vamos a hacer para tratar este tema, ya que todo hay que empezarlo desde un origen, nos vamos a trasladar en el tiempo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos para el año 1600. ¿Qué te parece? Oh, wow, así de lejos nos vamos. Así de lejos nos vamos. Ya que para este tiempo es donde podemos empezar con lo que es el inicio de lo que ha sido la industria del transporte. Haremos una pausa porque JB se me está durmiendo y le voy a hacer una pregunta para despertarlo. ¿Cuál crees tú que ha sido el transporte que se utilizó en esa época? Según tengo entendido, eran los caballos. Así es. Para ese tiempo se usaban lo que eran los caballos y a estos le adaptaban lo que era un armazón de madera y metal. ¿Y saben lo que al final le llamaron? Un carruaje. Pero este carruaje se utilizaba para el transporte de mercancías, pero surgió la gran idea de que este tipo de transporte también lo usaron entonces para transportar personas. Entonces, en Londres, en 1605, se registró el primer servicio de transporte de alquiler para llevar personas. O sea, que este concepto, ¿verdad?, que se originó por allá en Londres, comenzó a tener como esa moda y entonces todo el que tenía un carruaje a caballo, pues empezó a hacer lo mismo. Empezó a prestar servicio. Claro, imagínate tú, era algo que ya le estaba dejando beneficio y si algo me deja beneficio, yo veo que ya se está produciendo dinero con eso, pues si yo tengo un carruaje ahí parado, ¿qué voy a hacer? Voy también a ponerlo a producir. Entonces, eso comenzó a expandirse por todo Londres y a su vez en las principales ciudades de lo que fue toda Europa. Por ejemplo, en París, San Petersburgo, Berlín, empezó lo que fue el servicio de alquiler por carruaje. Y en Nueva York también. Claro, ya en Nueva York llega y se establece lo que por falta de esa necesidad, ¿verdad?, de que eso fue lo que hizo darle motivación a lo que fue el inicio de la industria aquí en Nueva York, porque se copió o se emuló lo mismo que ya venía de esas ciudades de Europa. Entonces, imagínate, todo aquel que ya tenía ese tipo de servicio, pues ya le estaba sacando beneficio. Pero hay que tomar en cuenta que todavía la palabra taxi no era popular, o sea, no se le conocía como taxi. O sea, en los diferentes lugares que pertenecían los diferentes servicios en las diferentes ciudades de Europa, pues se le llamaba de diferentes nombres, pero todavía la palabra taxi no estaba oficializada. ¿Y cómo originó la palabra taxi? Bueno, mira, en sí la palabra taxi, antes de yo darte lo que es el significado, te voy a dar un dato importante. Así que vamos a el dato, ¿verdad? Mira, para empezar con lo que fue el origen de la palabra taxi, vamos a entender en primer lugar de que en el año 1897, ¿verdad?, se crea el primer vehículo impulsado por gasolina. Pero el vehículo eléctrico fue creado primero que el de gasolina. O sea, que esto del vehículo eléctrico no es nada novedoso. O sea, esto fue algo ya que empezó desde aquellos tiempos. Entonces, el vehículo eléctrico fue el que vino como la innovación de lo que fue el transporte en aquel entonces para sustituir el transporte del caballo con carruajes. O sea, que de ahí
viene esta evolución. Cuando se presenta este carro eléctrico, empieza entonces lo que fue la sustitución de este servicio de alquiler, pero de caballo con carruajes. O sea, ese viene siendo La como forma manual. exactamente, del caballo se pasa al carro eléctrico, ¿ok? Pero en 1897 se desarrolla lo que es el vehículo impulsado a gasolina, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con la industria del taxi, ¿verdad? Viene muy relacionado con la historia de los vehículos, porque obviamente los servicios fueron evolucionando en base a lo que fueron los vehículos. Por ende, cuando se empieza a trabajar con vehículos eléctricos, se empezó fue en Europa, ¿verdad? Oh, okay. En Europa se empieza lo que fue el servicio de taxis eléctricos, pero todavía aquí en Nueva York se trabajaba con carruajes de caballo. O sea, la forma manual. La forma manual, por así decirlo. Y un carruaje. Exacto. Para cargas, transportar personas. Exacto. Entonces, ¿de dónde viene la palabra taxi? Respondiendo a tu pregunta, es que a medida de que pasa el tiempo, los alemanes construyen ese vehículo en 1897 y le adaptan este equipo que se llama taxímetro. Es un aparato mecánico que se le instaló en aquellos tiempos. Entonces, como taxímetro es una palabra compuesta, un ¿verdad? medidor de distancia. Exacto. Este medidor de distancia, que era el que se le instalaba a esos taxis de gasolina, estos lo que hacían era que medían la distancia recorrida y le cobraban por eso a los usuarios. Entonces, como taxi viene de una palabra compuesta, taxi en Alemania tiene que ver con lo que es un pago, un cobro, y metro viene relacionado con medida. Entonces, de ahí se viene a popularizar lo que es la palabra taxi, ya que se le cobraba al usuario, por el recorrido que ellos hacían en el vehículo. Pero todavía no se había expandido, ¿verdad? Por así decir, en lo que fue toda Europa o Nueva York, lo que era el vehículo impulsado por gasolina. Todavía se tenía el vehículo eléctrico en uso en Europa y todavía aquí seguíamos en el modo manual, que era a caballo y carruajes. Entonces, ya ahí pude responder tu pregunta de taxi, ya queda claro, ¿verdad? Entonces, mira lo que pasa. Ya de ahí, con la evolución de lo que sería la industria, ¿verdad? Viene la primera compañía a Nueva York, que es la llamada Electric Carriage and Wagon Company. Esta fue la primera compañía, ¿verdad?, que llegó a Nueva York con carros eléctricos. O sea, que esto fue una innovación en ese momento, ya que ellos llegaron a traer 12 vehículos eléctricos para empezar a ofrecer servicios. Entonces, a medida de que ellos empezaron a crear esa evolución aquí en Nueva York, pues lo que fue el servicio de transporte a caballo comenzó a mermar un poco, ya que esta compañía en 1897 ya había expandido lo que había sido sus servicios aquí en la ciudad de Nueva York y llegó a tener alrededor de 100 vehículos. Pero antes de tener esos 100 vehículos, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que la compañía solamente duró un año trabajando en Nueva York. ¿Y por qué? Parece que los inversionistas quisieron darle otro tipo como de vista, como otro tipo de valor a lo que fue la compañía, porque le vieron el fruto que iba a tener y le cambiaron el nombre. Entonces le cambiaron el nombre a Electric Vehicle Company. Y aquí esta compañía comenzó a fabricar un vehículo que se llama Electrobat. Oh, interesante. Empezaron esa fabricación de ese vehículo y luego, con el transcurso del tiempo, por ahí vamos a decir de unos 7 años, pues ellos lograron tener alrededor de 1000 carros eléctricos funcionando en la ciudad. Era como los Tesla de la época. Así es, por así decir, eran los Tesla de la época. Pero, ¿qué pasó con el servicio a caballo? Más o menos, ¿qué tú crees que pudo pasar? Bueno, obviamente mermó, porque ya esta modalidad de vehículos prestaba más rapidez, más seguridad, y también tengo entendido, según la historia, que los carruajes manuales
en la ciudad, al ser tanto, causaban problemas de higiene, de congestión, etcétera, etcétera. Para allá vamos con eso, porque uno de los problemas que causaba este tipo de transporte era también mucha congestión. Pero a medida de que la compañía iba evolucionando aquí en Nueva York, ofreciendo ese servicio de taxis eléctricos, pues todo iba viento en popa. O sea, todo iba muy bien en la ciudad, todo el mundo estaba acogiendo ese tipo de servicio de carros eléctricos y, como dijiste, o sea, el servicio de lo que era de caballo, ¿verdad? Fue mermando porque la gente comenzó a ver lo innovador. Imagínate tú, de ir a caballo a ir montado ya en un carro eléctrico de 4 ruedas, llegar más rápido. O sea, las cosas fueron evolucionando rápidamente. Ahora bien, ¿qué pasa? No todo fue color de rosa porque a medida de que iban pasando los tiempos, las cosas iban cambiando, surgían cosas positivas como negativas. Entonces, ahí es donde viene ya para el 1899, ¿verdad? Viene una tragedia para la compañía. Entonces, ¿qué tragedia sucedió? Que se dio a conocer, ¿verdad? Un incendio en los almacenes de la compañía de Electric Vehicle Company. Y tengo entendido que a la misma vez también coincidió con la recesión económica. Sí, también hubo una recesión económica que se dio en 1907, ¿verdad? Durante ese transcurso de aumento de ganancias en la compañía, hubo una caída en la cual también a esa caída de 1907 se le llamó la crisis de los banqueros. Sí, aquí ellos tuvieron muchos problemas por este tipo de crisis que afectó gran parte de Estados Unidos y esto causó que la compañía colapsara y tuviera que cerrar sus puertas y dejar de ofrecer servicios aquí en la ciudad de Nueva York. Una innovación increíble. Así es, pero imagínate tú, una cosa negativa pasa, pero otra positiva resurge. O sea, a medida de que la compañía colapsa, adivina entonces qué sucede. Vienen los caballos otra vez a ponerse de moda. Como que dice, a rescatar o a proveer el servicio que faltaba, que ellos ofrecían, que los carros eléctricos estaban proveyendo, entonces tuvieron ese problema. Así es. La industria del carro eléctrico. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge de nuevo lo que es el problema con la compañía, vuelven a ponerse de moda el servicio de caballos con carruajes, pero las personas ya no estaban queriendo este tipo de servicio, pero ya tenían que usarlo porque ya los carros de eléctrico comenzaron a mermar un poco. Pero la gente comenzaba a quejarse. ¿Por qué? Por la gran congestión que había, que ese era el tema que habíamos tocado ahorita. ¿Y por qué surge la congestión? Nada más y nada menos por la gran cantidad de heces fecales que habían en las calles. Sí, la higiene. Claro, tanto estiércol había en la calle que se hacía difícil caminar. Entonces, otros factores que afectaron esa parte de la industria fue también la falta de higiene, el mantenimiento. Muchos de esos caballos andaban sucios en las calles. El hedor que había en la ciudad era increíble. Entonces, así mismo como caía nieve en la ciudad de Nueva York, sustitúyelo por estiércol. Ya tú sabes lo tedioso que era incluso hasta caminar, poder salir. Imagínate entonces una persona que fuera a casarse, ¿cómo iba a estar ese vestido? Es increíble. Cuando llovía, todo eso regado en la calle. Óyeme, es tanto así que por eso, incluso en la época, lo que eran los diseños de los edificios, por eso tú ves que el primer nivel se ve, como quien dice, a una altura de que parece un segundo nivel. Sí, para que no vaya a subir la caballo hacia... Exacto, entonces al frente tú ves esas escaleras inclinadas y era por ese mismo motivo, para que el estiércol no subiera a las casas. Entonces por eso ese diseño de muchos edificios son así, y eso es histórico, eso está ahí, solamente hay que buscarlo. Entonces, a medida de que iba pasando este inconveniente, pues en 1899 habían sucedido dos sucesos históricos
antes de que colapsara la compañía, habían sucedido varios sucesos históricos. Uno de ellos fue, claro que sí, mira, uno de ellos fue que el 20 de mayo del 1899, quien se llamó Jacob German, Sí. recibió el primer ticket por exceso de velocidad en la ciudad de Nueva York. Oh, wow, interesante. Esos carros corrían rápido. Wow. No, pero que es algo que vivimos a diario. O sea, desde esa época ya estaban poniendo tickets. O sea que cuídate, que cualquier cosa a ti te ponen el tuyo. Pero ese ticket se lo dieron a un carro eléctrico. Sí, sí. Entonces ya la gente comenzó, como tú sabes, que, oye, pero eso no sucedía cuando los servicios de los caballos, pero todo seguía fluyendo en normalidad. Tú sabes que siempre aparecen personas que le andan buscando el lado negativo a las cosas. Sí, así es. Pero el otro suceso que sucedió en 1899, este sí fue lamentable. ¿Y cuál fue? Bueno, esto sucedió el 13 de septiembre, en donde Henry Bliss fue atropellado por un carro eléctrico. Por un carro eléctrico, wow. Entonces, ya tú sabes, otra cosa más para el carro eléctrico. Que seguro también tenía exceso de velocidad. O Tenía simplemente exceso. porque esta persona fue atropellada y nada más y nada menos él estaba ayudando a un amigo en un tranvía y lamentablemente falleció. Entonces, estas cosas también fueron como agregándole su cosita a lo que fueron los carros eléctricos, pero a medida de que todo iba sucediendo, hay que decir que las cosas suceden por algún motivo, porque en realidad no era algo controlable para la época, era algo novedoso y había que ir regulándolo. Pero así iba evolucionando lo que era la industria del transporte en la ciudad de Nueva York y las ciudades importantes de Europa. Entonces, ya por ahí, cuando llega entonces ese colapso que hizo que cerrara las puertas esta compañía, pues apareció un personaje, ¿verdad? Que por así decir fue el salvador de la industria, por así decirlo. Y fue el señor Henry N. Allen. O sea, esta persona, al ver lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Nueva York, pues en 1907 hace las primeras exportaciones de vehículos a gasolina. Oh, wow. O sea, no eléctricos, a gasolina. O sea que ahí sí vienen entonces estos vehículos ya con el taxímetro ¿Y de dónde instalado. trajeron los primeros vehículos a gasolina? Esos vehículos a gasolina los trajeron desde Francia y los trajeron, en 1907 trajeron como 65 vehículos para ofrecer servicio aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, como ya las personas estaban acostumbradas a lo que era el vehículo eléctrico, pues se le hizo más fácil aceptar este nuevo vehículo, pero la diferencia era que este vehículo tenía el taxímetro instalado. Muy interesante. Entonces, de ahí, como ya se estaba popularizando en Europa, la palabra taxi, así mismo llegó entonces a popularizarse aquí en la ciudad de Nueva York. Como tal. Exacto, ya que estos vehículos sí venían con estos taxímetros, entonces, a su vez, él creó una compañía. O sea, él vino y creó aquí en Nueva York una compañía que se llama New York, ¿verdad? Taxi Cab Company. Oh, wow. Entonces, empezó con 65 vehículos a gasolina y como en un año, más o menos, ya tenía alrededor de 1000 taxis en la ciudad de Nueva York. O sea que lo que fue la evolución de caballo a taxi eléctrico tiene sus inconvenientes que, por cierto, no sé por qué no siguieron dándole continuidad a esa tecnología. O sea, tú tendrás algún conocimiento de eso. Pudo ser especulaciones de negocio, ya que había una abundancia de petróleo, pudo ser por manejabilidad de, vamos a decir, ciertos intereses. Podría ser, ¿verdad? Sí, mira, otra cosita que puede ser también que no le hayan dado continuidad, y es que también, así mismo como había desventajas en lo que era el servicio de alquiler en carros de caballo, ¿verdad? Asimismo, tenía inconvenientes el taxi eléctrico, y era que para ese tiempo no existía como ese conocimiento en base a cómo podían minimizar el tamaño
el peso de lo que era la batería, ya que en la creación del taxi eléctrico intervinieron químicos que ayudaron a la creación de la batería, entonces el peso era bastante. Entonces, Ese puede ser una esto afectaba lo que era la producción de los taxis, ya que había que pagar bastante por la creación de una batería. O sea, entonces habían cosas que estaban como poniéndose en balanza, como que, oye, esto me sale caro para yo crear un taxi eléctrico, pero el taxi de gasolina me está saliendo más barato por el tema del petróleo. Tiene sentido. Entonces, muchas cosas influyen y más cuando tú estás negociando y quieres entrar a una industria nueva que le estás viendo futuro, pues entonces tú dices, bueno, déjame irme por este lado porque me está saliendo más económico. Y más que si esta persona viene y trae esos vehículos de gasolina, pues tiene que pelear por lo de él. Y por cierto, en ese entonces, ¿como cuánto costaba, vamos a decir, un servicio de una milla? El servicio de una milla, bueno, se decía que costaba unos 50 centavos. Oh, wow. Pero que, ojo, 50 centavos en esa época era mucho dinero. ¿Como cuánto tú crees que era? Tengo entendido hoy que valen a unos $13. $13. O sea, que en aquel tiempo... Y era para personas que eran pudientes. Entonces, o sea, no todo el mundo podía entonces en aquella época tomar un taxi. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entonces comienza la industria, ¿verdad? A trabajar ya con taxis a gasolina, pues todo el mundo comenzó a ponerle el ojo a la industria porque vio que había un gran negocio. Claro, entonces, ahí es donde viene, ¿verdad? Las grandes corporaciones de la época, como General Motors, la Ford, comenzaron a hacer flotas de vehículos porque ya comenzó a popularizarse. Claro, vieron una necesidad de claro. Comenzó a popularizarse lo que era el carro a gasolina. Entonces, como ellos vieron que había frutos en este negocio, pues quisieron también entrar en lo que era el negocio del taxi. Entonces ahí es donde ellos vienen a querer competir, a ver quién se queda en sí con lo que era la industria. Pero cabe decir, ¿verdad? Un dato de que en aquella época esos vehículos a gasolina que trajo el señor Allen eran de color rojo y verde. Pero para el 1912 él lo pintó de amarillo porque así tenía más visibilidad. Pero ojo, no era el color oficial. Simplemente lo pintó de amarillo porque tú sabes que los colores también de la ciudad, o sea, no tenían como un contraste con los vehículos por la naturaleza, los mismos edificios, la arquitectura, o sea, como que no había mucha visibilidad y el color amarillo resaltaba para poder identificarse en la ciudad. Pero no era el color oficial, o sea, hay que dejar eso claro. Pero eso se dio para el 1912, donde él lo mandó a exportar de ese color. Entonces, siguiendo con la parte de las grandes corporaciones, pues estas corporaciones querían quedarse con el mercado. Sí, como hacer un monopolio, se podría decir. Exacto. Ellos querían quedarse con el mercado, pero el sistema favorecía, porque esas son cosas ocultas, tú sabes, el sistema favorecía a quien tuviera mayor poder económico. Exacto, poder económico. El que tuviera mayor poder económico se quedaba con la industria, porque había muchos sobornos, ¿entiendes? Muchos sobornos. Pero quienes en realidad tuvieron el control de lo que fue la industria, dos compañías tuvieron el control. ¿Y cuáles fueron? Bueno, esas dos compañías fue la famosa Yellow Cab. Esta fue creada por el señor John Hertz, pero en sí, la compañía que más fruto tuvo fue la Checkered Cab Manufacturing Company. Sí, que dicho sea de paso, pero que la Hertz, como todos sabemos, ellos alquilan vehículos. Ustedes saben que en los aeropuertos, casi todo el mundo, ¿verdad? Desde ya cuando tú compras un pasaje, tú puedes alquilar un vehículo con la Hertz. Hay otras, la Álamo, pero... Sí, esa compañía Hertz, según la historia, fue evolucionando y quedó haciendo ese tipo de servicios. Pero en sí, de las dos,
la más famosa, por así La decirlo, Yellow Cab. fue la Checkers. La Sí. Checkers, perdón. Esta Checkers fue fundada por el señor Morris, ¿verdad? Y ellos se basaron en la construcción de taxis amarillos y negros. Y por así decir, esta fue la que quedó como ícono o la más reconocida y líder de lo que fue la industria del taxi en Nueva York, la Checkers Cabs. Entonces, a medida de que pasaba el tiempo, pues esta iba fortaleciéndose aún más, pero no fue hasta el 1929 que es donde entra la gran recesión de Otra Estados Unidos. recesión parecida a la de 1907, pero más grande. Más grande, o sea, aquí sucedieron muchos inconvenientes, sí, los cuales pusieron a la industria, como quien dice, cabeza abajo. Sí, no, una recesión, reorganización económica y la era preindustrial, industrial, y sucedió otra recesión. Sí, no, y mira, o sea, este hecho afectó mucho a la compañía, pero también le dio sus cositas a favor, porque en sí hubo una gran preocupación, porque a medida de que esa crisis afectaba a la industria, la ciudad quería monopolizar el negocio, pero no se le dio. Entonces ocurrieron huelgas, muchas huelgas de los conductores, habían situaciones que se salían de control, incluso una de las más grandes huelgas fue la llamada huelga de taxis de 1934. Aquí estos conductores eran considerados pacíficos antes de esta situación y luego se volvieron unos alborotadores. O sea, se volvió un desastre en la ciudad de Nueva York cuando llegó esa gran recesión. Entonces, habían situaciones también, porque también en esos tiempos se había dado lo que fue parte de la guerra mundial. Oh, sí, sí. Entonces, habían necesidades que también se estaban cubriendo positivamente para la industria. No, la economía estaba buena, o sea que también trajo sus estragos. Exacto, entonces este tipo de situaciones también favorecía a la industria porque habían algunas necesidades de personas pudientes que necesitaban esos servicios en esa época y fueron solicitando los servicios de los taxis, pero a su vez estaban creando una mala fama. O sea, estaban creando una mala fama en donde ya el público, ¿verdad? No confiaba en los taxistas. No sé si tú recuerdas, sí, porque mira, había inconvenientes en las cuales, por ejemplo, habían taxistas que tenían problemas con la ley. O sea, tenían problemas con la ley y ellos conseguían un vehículo y no había, se metían en taxistas sin ninguna regulación, sin nadie que verifique su documento, o sea, eso no existía. Entonces, imagínate tú, una persona que había cometido algún hecho delictivo y tú lo tienes delante de un volante. No sabes qué puede pasar. Entonces, otras cosas fueron también surgiendo. En aquellos tiempos también estaba el tema de lo que era el alcohol, la prostitución. Había muchos taxistas que llevaban muchos neoyorquinos a burdeles. Cuidado si tú eres uno de esos. No, yo no fui una Cuidado, porque tú eres de esa época. Así que... No soy de esa época. Bueno, espérate. Eso es tatarabuelo mío. Mira, había problemas con esos taxistas porque incluso algunos eran proxenetas. Oh, proxenetas. Entonces eran muchos inconvenientes que se estaban ocasionando en esa época. Pero fíjate que ya para el 1937 la industria comienza como a tomar un rumbo diferente. Una nueva organización, comienza a nacer. Exacto. Después de la recesión económica. Exacto, mira, ahí ya para esa época la ciudad de Nueva York tenía como alcalde al señor Fiorello H. LaGuardia. Oh, sí, del aeropuerto que está su nombre. Ese aeropuerto es local. Sí, incluso él fue que propuso, ¿verdad?, la creación de ese aeropuerto comercial dentro de la ciudad de Nueva York. Sí, son vuelos locales, yo he viajado por ahí. Exacto, entonces a nombre de este alcalde se le puso el nombre de ese aeropuerto, pero él fue el que firmó la ley Haas. Esta ley lo que hace es que permite la creación
de lo que fueron los medallones, los famosos medallones que hoy en la actualidad siguen vigentes, utilizando. pero que la industria, los cambios tecnológicos le han afectado bastante. Exacto, entonces en este año se hace lo que es la creación de los medallones y ahí es donde empieza entonces el mambo, como quien dice, en la ciudad de Nueva York. Porque ya ahí entonces comienza un poco la organización, porque ya entonces todo el que quería tomar un taxi para taxiar tenía que tener una licencia y tenía que tener ese medallón puesto. Comprar un medallón. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época de que comenzaron las corporaciones a crear vehículos para la industria, ellos llenaron la ciudad de taxis. O sea, lo saturaron. Lo saturaron. Había más taxistas que pasajeros. Oh, Cosa que ahora mismo en la actualidad se está viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Al haber tantos taxis en aquella época, fue mucho más la congestión, aumentaron los accidentes automovilísticos, aparte de eso, hubieron muchos taxistas que también dejaron de taxar porque se les puso difícil la situación en cuanto a sacar las licencias, entonces se redujeron las cantidades de licencia. Porque y ahí, regulaban también. claro, comenzaron a depurar un poco. La regulación no estaba al 100%, pero sí hubo un mejor manejo y ahí entonces las cosas comenzaron como a nivelarse. Entonces, y ahí sí la industria comenzó a tener la cantidad correspondiente de vehículos para poder ofrecer el servicio a los usuarios en ese entonces, ya que antes no se podía porque estaba muy saturada. Entonces, esta implementación pues equilibró las cosas en la ciudad de Nueva York. Muy interesante. Entonces, ya para la década de los 40, viene algo muy novedoso para la industria, que fue la aparición de los radios de telecomunicaciones. Oh, wow. Sí. Para esta época... El famoso dispatch. O sea, para esta época viene y sucede lo siguiente. Al aparecer las radios de telecomunicaciones, ya la comunicación era diferente. Porque recuérdate que para tú solicitar un taxi, mayormente, era tú solicitando desde la calle, haciendo la seña, que párate, que llévame, etcétera, etcétera. Aunque los carros amarillos se manejaron así, aún con red dispatch. Sí, no. En realidad, el servicio era rara vez solicitado por teléfono, porque en ese tiempo no existía, fue con el avance de los tiempos. O sea, cada cosa moderna que iba apareciendo, pues si se iba incorporando. Exactamente, si le convenía a la industria, se iba incorporando. Porque recuérdate que con la aparición de lo que era el teléfono, los radios de telecomunicaciones, ¿eran favorables para la industria? Pues bienvenidos sean. Entonces, la urbanización también iba mejorando. Claro. O sea, la calle iba todo mejorando porque la ciudad se estaba adaptando todo en base a lo que estaban aconteciendo. O sea, acondicionaban las calles para los vehículos, que los radios acondicionaban. La era industrial tomando agua. Exacto, ya se estaba viendo el auge de lo que era la era industrial, porque ya aquí lo que hacían eran los usuarios que si necesitaban una unidad de taxi, ¿verdad? Pues solicitaban a las dispatchers se comunicaban por la radio con los taxistas y verificaban que el taxista quedaba cercano a la persona que necesitaba el servicio. O sea que la comunicación agilizó este tipo de servicio y la industria dio un cambio 360. Dicho sea de paso, yo que usé taxi amarillo cuando salía así de compartir, de socializar, comunicar y eso, en la parte media de la ciudad a veces uno levantaba la mano y no le hacía caso, por X por Y. No diría discriminación, no me sentí discriminado, pero me pasó varias veces y luego sí me daban servicio, o sea, como eso en realidad sí sucedió, porque a medida de que la industria seguía a flote, ¿verdad? Todos los servicios seguían ofreciéndose de manera revolucionaria con cosas que aparecían durante los tiempos, pero sí surgió por ahí, por la década de los 60, en que incluso llegó a aumentar el número de mujeres siendo taxistas. Oh, wow. Entonces, para esa época, los taxistas ya estaban siendo vistos con otros ojos. O sea, ya se sentía el ambiente un poco más familiar
Más organizado, más ya se estaba como organizando un poco. Esas cosas negativas que se habían visto anteriormente con respecto a lo que habíamos mencionado sobre todo eso fue desapareciendo poco a poco y ya los taxistas eran vistos de otra manera. Incluso eran vistos hasta como héroes, porque si se quedaba algo en un vehículo o necesitaban llevar algo algo perdido a un lugar, todo eso lo estaban realizando los taxistas. Incluso eran considerados como expertos de la ciudad de Nueva York. Había muchas cosas ya que la industria estaba siendo aceptada por el público, pero incluso, aún a pesar de todo eso, también quedaban algunas mañas, porque uno de los inconvenientes que podían haber en la ciudad era, por ejemplo, en aquellos tiempos, tú que llegabas de viaje a la ciudad de Nueva York por primera vez, como turista, tú no conoces la ciudad. ¿Sabes qué hacían algunos taxistas? Te abordaban en un aeropuerto y te daban la ruta más larga. Por así decir, te llevaban por todo el borde de Brooklyn o tomaban el borde o sea, se iban por Queens, cruzaban al Bronx y luego te llevaban a Manhattan. Exacto, la vuelta del bobo. ¿Por qué? Porque no había conciencia, pero tampoco había la tecnología para tú saber identificar de que, esta es la verdadera ruta, o por aquí que en verdad tengo que ir, y había muchos engaños. Entonces, todo eso también afectaba a la industria, pero, como te digo, había cosas positivas y negativas, como todo, pero la industria iba caminando. Fue positivo que empezaron a organizar la industria, que si medallones. Exacto, entonces mira, no todo es color de rosa, o sea, no todo es color de rosa, porque en esa misma década de los 60, comenzaron a llegar los problemas que acabaste de mencionar, que te dije que sí se dieron, que fueron los problemas de discriminación. Estos problemas de discriminación se dieron por parte de los taxistas que tenían licencia y andaban ya en los medallones. Entonces, ¿cuál era la discriminación? O sea, ellos elegían a qué usuario llevar y cuáles no. Entonces, su extracto económico, su apariencia. Pero eso le benefició a lo que viene a aparecer en la historia, que fueron entonces los famosos Gypsy Car. Esos famosos Gypsy Car entonces comenzaron a ofrecer servicio a las personas que los que tenían licencia pues no le daban servicio. Estos famosos Gypsy Car, conocidos como muchos de nosotros lo conocemos, los famosos piratas. Sí, vinieron a llenar ese vacío. Ellos llenaban ese vacío, pero ellos no tenían licencia. Ni tenían medallones. Eso era el Gypsy. Exacto. Entonces, estos ofrecían servicio en los vecindarios donde había pocas unidades, o sea, donde había poco servicio de taxi, ellos estaban ahí. Y que si no estaba la persona de trato económico. Exacto, pero entonces beneficiaban un poco al público. Claro. O sea, no tenían los documentos legales para poder ofrecer el servicio, pero ayudaban al vecindario. Claro, yo llegué también a usar ese tipo de carro. O sea, a ti te negaron el servicio porque por tu colorcito. No fue a los 60, eso fue como a principios de los 90. Podía ser. O sea, dijeron, ese morenito yo no lo monto. Sí, no, podía ser por el perfil, por eso que estamos hablando, de la parte media, pero vamos a decir, uno de 10 podía, yo llegué a tener esa experiencia, por eso lo digo. Y en el caso de los Gypsy, al igual, uno salía de un club, de una discoteca, y uno simplemente abordaba un Gypsy. Ellos, esos carros, la mayoría, trabajaban bien de noche, o sea, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, hasta las 5, a las 6 de la mañana yo llegué a abordar un Gypsy sin ningún problema. Porque en realidad esos carros, como te digo, beneficiaban en cierta parte a los usuarios que no podían no tener riesgo ellos, pero era un sector o sectores de los famosos vecindarios, por ejemplo, en el Alto Manhattan, en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, en todos los condados, en donde los taxis amarillos no subían para allá. Sí, porque en realidad esos taxis que en ese entonces no eran amarillos todavía. Exacto. O sea, no eran amarillos. Sí. O sea, se les conocían como los medallones, porque eran los que estaban legalizados para hacer el servicio. O sea, ellos se enfocaban más en lo que era la ciudad de Manhattan. O sea, ellos se enfocaban más ahí.
Entonces, por eso era que ese servicio de los Gypsy Cars comenzó a coger auge. Sí, los Porque aeropuertos, a los hoteles, que si Pennsylvania Hotel, pero que entonces si el viene el problema. Plaza Hotel, o sea, por eso volvemos a hacer más énfasis que tenían una escala de clientes, clase media alta, y como te digo, la mayoría no subía. Inclusive cuando yo llegué a abordar el taxi amarillo, de 1 de 10 me negaba el servicio y me ignoraba. Podía ser por el color, por whatever. Pero uno se acostumbró a eso y el otro sí me llevaba. ¿Hacia dónde va? Hacia, por ejemplo, la 200 de Manhattan, en el condado de Manhattan, ¿verdad? Sin problema. Pero sí llegué a tener esa experiencia con los Gypsy por igual. Pero que entonces había una problemática también con los Gypsy, y era que aún todavía seguían los inconvenientes de asaltos, porque las personas no sabían identificar quién era del medallón, quién era ilegal, qué color del carro en realidad iba a tomar. O sea, se estaban dando muchos casos, violaciones, atracos, asaltos, muertes. Entonces, por eso la ciudad en 1967 toma la iniciativa de que todos los vehículos de medallones debían ser pintados de color amarillo. Ahí, para diferenciar. Ahí es donde se oficializa el color amarillo de los taxis en la ciudad de Nueva York. O sea, en 1967, cuando la ciudad lo ordena, entonces ahí comenzaron a tener problemas los Gypsy Cars, pero aún seguían ofreciendo servicios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Había una entidad de parte de la policía que se llamaba NYPD Hackboro. O sea, esa entidad fue creada en 1925 y ellos eran los encargados. Como regulando el crimen. Regulando tanto el crimen, pero también controlando lo que eran estos carros irregulares. Sí. Pero las regulaciones eran pobres, por así decir, porque yo sé que en esos tiempos se hacía difícil controlar, ¿entiendes?, la magnitud de esos vehículos, porque era una ciudad en crecimiento. O sea, era una industria en crecimiento y se daban muchísimas situaciones, sobornos, o sea, ellos podían trabajar literalmente, libremente y no. Porque si se encontraban con una autoridad, pues podían mojarle la mano. Pasaba lo mismo que pasó a principios de los carruajes, los gasolina, cuando lo trajeron, que era lo mismo que si el burdel, que si a lugares de casinos. Exacto, es que seguía lo mismo. Lo que pasa era que todavía se hacía como un poquito más leve, pero a pesar de esas cosas negativas de la industria, los taxis de la ciudad de Nueva York se habían popularizado de gran forma que se habían creado películas basadas en lo que era un viaje de un taxi. Incluso hasta canciones se llegaron a popularizar. Películas. Sí. O sea, llegaron a popularizarse de forma tal que eso le dio aún más empuje a la industria. Sí, no, claro, sí, no, y que facilitaba el transporte para muchas personas que salían a divertirse, a socializar. El que no tenía un carro, pues le pagaba a un taxista. Exacto. Entonces, otra cosa, por el motivo de que se necesitaba una verdadera regulación para la industria, es entonces cuando en 1971 se crea la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad de Nueva York. La famosa TLC. La famosa TLC. Esto fue realizado por el alcalde de la época, que se llama John Lindsay. Él firmó la ley local 12 y ahí fue en donde creó la TLC. O sea, esta comisión se encargó entonces de las regulaciones tanto del conductor, del taxi y de las bases de taxis. O sea, de todo tipo de vehículos, ellos se organizaron para hacer todo tipo de reglas, normas y regulaciones. Entonces, hasta el día de hoy, en la actualidad, se mantiene esa institución regulando todo lo que ha sido la industria del transporte. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en los inicios de la comisión, ya para esa década de los 70, había una ola de criminalidad en Estados Unidos y más en Nueva York. O sea, había un descontrol tal que
se daban casos de que habían taxistas heridos, asesinados, asaltados. Entonces muchos taxistas comenzaron a tener miedo. Comenzaron entonces a dejar de hacer esos tipos de servicios y en realidad la industria comenzó a disminuir un poco en cuanto a la cantidad de flotillas. No, O sea, tiene sentido una porque situación muchos bien de ellos difícil. pagando efectivo con ellos, mucho efectivo. Entonces, algunos, por decir, delincuentes se aprovechaban de eso. ¿No? Y que también era una época que es lo que digo, o sea, todo viene relacionado en cuanto a cosas que se van dando. Sí, con los efectos y la causa. Exacto, O sea, porque por ejemplo, cosas por ahí positivas viene esa negativas. época donde en la ciudad de Nueva York se estaban dando lo que era el consumo de drogas, Sí, la sustancias. venta, entonces todo eso estaba influenciando Sí. a que se dieran esos tipos de casos en la industria, que la cual estaba siendo afectada. O sea, estaba siendo afectada y lamentablemente no todos veían de buena forma lo que estaba pasando. O sea, Así es. eso afectaba grandemente tanto para que la persona solicitara un servicio. Y una o sea, pregunta, hubo mucha, vamos a decir, los drivers para organizarlo, la TLC, cuando salió esta institución, ellos pusieron muchos, sí, o sea, mira, se negaban ellos a esa organización. en realidad sabían que tenían un trabajo difícil. O sea, sabían que tenían un trabajo difícil porque mira, era tanto así que durante el pasar de los años, acá por la década de los 80, comenzó a llegar una inmigración Oh, sí, de personas a la ciudad de Nueva York. del Caribe, de Haití, de las islas. Comenzaron a llegar personas de República Dominicana, de la India, de Pakistán, de Bangladesh. O sea que aprovecharon esa falta de taxistas por la ola de criminalidad de los 70, se vino arrastrando de los 70, y comenzaron a tomar el volante. Entonces, hasta hoy en día, esa gran cantidad de inmigrantes se mantiene. Incluso República Dominicana es uno de los países que ahora mismo actualmente encabeza la lista de personas realizando el servicio de taxi, o sea, siendo taxistas en la ciudad de Nueva York. Se dice que una de las principales personas que andan también en la industria son las personas de Bangladesh, de la India, Pakistán, pero en sí, esa ola que vino en la década de los 80 le dio esa fuerza de nuevo para que vuelva ese volumen de taxistas a las calles de Nueva York a poder resucitar esa industria que estaba cayendo poco a poco por la criminalidad. Pero esas regulaciones que estaba haciendo TLC, ellos sabían que no era fácil. O sea, una ciudad en crecimiento y con diferentes tipos de razas, culturas, muchas personas con diferentes tipos de pensar, con pensamientos muy por encima de la época y otros que se adaptaban a la época. O sea, no, eran regulaciones que quizás le afectaban su economía. Y los intereses. Exacto. Incluso, por ejemplo, fue tanto así, algunos inconvenientes que tuvieron la TLC con los conductores, que hubo una parte en la historia en donde aparece esta mujer que se llama Bayari Desai. Ella creó el primer sindicato. Como una coalición, sindicato. Un sindicato. Ella creó el primer sindicato de choferes que albergó en aquel entonces alrededor de 15,000 conductores. Sí, para organizarlos. Y representarlos durante las medidas que tomaba la TLC. Incluso este sindicato tiene como nombre la New York Taxi Worker Alliance. O sea, que hasta el día de hoy, sigue todavía prestando Alianza servicio. de los trabajadores de taxi. Sí, hasta el día de hoy sigue prestando servicio. Pero la TLC tenía inconvenientes porque ellos comenzaron a implementar reglas y normas, por así decir, sin que fueran supervisadas. Y ellos fueron demandados.
y perdieron millones de dólares por Sí, esas porque, por ejemplo, implementaciones. introducían leyes o reglas Que no sin iban, consultarlas exacto, y que exacto, los no estaban conductores se admitidas. oponían a ellas. Entonces, todo esto pasó bajo el liderazgo del alcalde, que en ese momento era Rudy Giuliani. Oh, sí, sí, sí. Todo eso sucedió en ese entonces, pero fue pérdidas millonarias que tuvo. Y ellos debían de tomar otro rumbo, ellos debían de tomar otras medidas para evitar seguir irrumpiendo las leyes y que tuvieran menos pérdidas, por así decir, en cuanto a las regulaciones que estaban haciendo. Y tener, o sea, como llevar la fiesta en paz con los conductores. Entonces, la industria iba avanzando, o sea, la industria de por sí iba avanzando, y ya por ahí, por así decir, en los años 2000, mientras se estaban haciendo todas las regulaciones, pues todos estos vehículos venían cargados con más tecnología, ya que los vehículos tradicionales debían cumplir por medio de la TLC una rigurosa inspección, ya que ellos debían de cumplir unos estándares de control de emisión, las cuales estos vehículos tradicionales no estaban cumpliendo. Sí, claro, porque estaba muy desfasado el medio ambiente. De hecho, la ciudad de Nueva York, ellos han sido muy defensores del medio ambiente. Los carros que se operan por gasolina, combustible, versus los eléctricos que están escalando, ¿verdad? Ese es un tema. Pero también tenemos entendido que los taxistas se opusieron bastante a ese tipo de reglamento, pero que a la final un vehículo, por ejemplo, con 1.000.000 de millas, desfasado ya el motor, la transmisión, y quedó en arreglo, pero a la misma vez tiene sentido esa no, claro, es que la industria tenía que coger, tenía que ir cambiando ya las regulaciones que existían antes, debían de hacer cosas nuevas Sí. para poder mejorarlas. Y dicho sea de paso, perdón, Pérez, un dato que nosotros no lo abundamos mucho, pero tiene sentido que recordando, en mi caso, yo abordé mucho los Lincolns, los carros Lincolns, que todavía se ven algunos en la ciudad, sí, parecen reliquias, y llegaron mucho lo que es el Toyota Camry, dentro de ese flujo de vehículos para taxiar, el famoso Toyota Camry, salvo que la Jeepeta, pero el Toyota Camry que ha sido también un carro muy duradero para ese tipo de servicios en el caso de Ford. Exacto, lo que pasa es que como llegaron estos tipos de vehículos con más tecnologías para beneficio de la industria, ayudaron a que fuera evolucionando. Imagínate tú, es como mencionaste, estos vehículos tradicionales tenían en su odómetro, que es el aparato que sirve para medir las distancias de corrida de un vehículo, 1.000.000 de millas. Sí. O sea, había vehículos que no cumplían esas reglas de estándares de la emisión y lamentablemente había que ir sacándolos. Tiene sentido. Incluso esos vehículos hasta han sido los íconos de lo que ha sido la industria y lo tienen hasta en museos, y han sido reconocidos por la ciudad, ya que por mucho tiempo fueron vehículos que han pertenecido a la historia de la industria del taxi en Nueva York. Sin lugar a dudas. Sí. Es así, es así. Entonces, gracias a esas regulaciones, pues la industria ha ido reformándose, ha ido cambiando. Pero, continuando con parte de la historia, ya que todo iba transcurriendo de forma normal, o sea, tanto en los cambios de vehículos, tanto en cambios en cuanto a las normas, las reglas y todas las regulaciones por parte de la TLC, viene para el 2011-2012 el terror de la industria. Uber viene para mediados de esos años. Esta compañía fue creada por Garrett Camp y el señor Kalanick. Esta compañía fue algo innovador para la época, ya que esta compañía es la primera en tecnología, ¿verdad?, en ofrecer servicios compartidos por medio de un aplicativo a partir de su celular móvil. O sea, esto vino a revolucionar la industria, ya que, como habíamos comentado,
la industria se manejaba por medio de las radiocomunicaciones, que por muchos años, desde su inicio, fueron los que han gobernado lo que era la comunicación y parte de las operaciones de lo que es la industria del taxi, y con esta nueva innovación, ¿verdad? De que tú con un teléfono móvil puedes ahora hacer tu solicitud de servicio. O sea, eso fue algo innovador para la época, lo cual afectó grandemente parte de la industria, dígase los taxis amarillos de medallones. O sea, imagínate tú, un usuario se registra en la aplicación, al igual que el conductor, y ahora en vez de haber un intermediario, dígase dispatcher, haciendo interviniendo como quien dice en la comunicación entre usuario, dispatcher y conductor, ahora mismo tú puedes con el simple uso del celular como usuario solicitar el servicio de taxi, y luego que tú realizas el servicio, pues entonces la aplicación te va a dar el costo de ese viaje, y al final, cuando tú por medio de un método de pago realizas el pago y es exitoso, el conductor recibe una comisión. Pero la aplicación no salió al 100%. Así es. Llegó con defectos. O sea, muchos de los defectos, como se conocían, era que los conductores podían hacer y deshacer en cuanto al millaje. O sea, continuaban a pesar de dejar el pasajero y sobrepasaban los límites de la... los usuarios, si por ejemplo la tarjeta la quitaban. Exactamente. O sea, pero la tecnología en base a como ellos iniciaron fue evolucionando, obviamente, fueron cambiando, fueron modificando, pero aún así ya querían empañar la industria, o sea, querían buscarle, como quien dice, querían buscarle el telón de aquí a la aplicación, querían buscar la forma fácil de cómo buscar la debilidad para poder sacarle beneficio. Entonces, toda esa vulnerabilidad que tenía la aplicación, pues ellos comenzaron a corregir. Conductores como usuarios se aprovecharon. Exacto, no, ambos. Pero esto fue una gran innovación para la época que hasta el día de hoy se sigue utilizando, y que, por cierto, eso va a ser un tema de nuestro próximo episodio que podamos abordar, de hablar de cómo afectó, ¿verdad?, la industria del taxi a la salida de Uber. Sí, es tanto así, y disculpa que te interrumpa, que los taxis de medallones se vieron tan afectados que te voy a dar un dato. Suelta el dato. En 1937, un medallón, o sea, en esa época, te podía costar alrededor de $2.500. Oh, wow. Y la licencia costaba unos $10. Wow. Al pasar de los años, por ahí en 1962, ya estaban costando alrededor de $25.000 los medallones. Y ya llegando ahí a los 2013-2014, un medallón ya oscilaban los precios entre $1 millón a $1.3 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que a la salida de Uber, con el simple hecho de tú registrarte como conductor, esto afectó grandemente a la industria de los medallones y comenzó a decaer, que había muchas personas con problemas económicos por haberse metido. Que hasta se suicidaron. Claro, hubo mucho problema. Entonces, parte de la historia de cómo afectó Uber a la industria la vamos a dar en otro episodio. Uber sí, así es. Así que eso fue un cambio en la industria que afectó, pero también benefició a otros en la industria. Y así mismo, como iban pasando los tiempos y Uber tratando de seguir en el mercado, pues también llega para 2013 lo que fue la creación de los taxis verdes. Los Green Taxi. Los Green Taxi. Sí, yo puedo hablar un poquito acerca de eso. Y quería hacer una especie de observación. Que salvo cuando sale Uber, al 2012, 2 años antes, es cuando al público en general, nosotros, se nos ofrece los teléfonos inteligentes. O sea que todo viene de la mano. Así como los carros eléctricos en aquel entonces, los carros eléctricos que están regresando hoy día, la ciudad piensa tener todos los carros eléctricos de aquí al 2030, según ellos, o sea, 6 años a la fecha. Y
Todo ha venido como para evolución, con errores, a la misma vez el impacto que ha tenido Uber con la industria de taxis, ¿verdad? Y regresando al tema de los green cars o los carros verdes o los taxis verdes, ocurre que tienen una similaridad a los gypsy cars, en el sentido que ellos sí pueden recoger pasajeros, tanto en el Bronx, en Queens, en Brooklyn. No pueden recoger pasajeros en el aeropuerto, tampoco en Staten Island. En Manhattan lo pueden hacer. O sea, así como lo hacían los gypsy, sin necesidad de ser que le pongan una multa porque están siendo regulados. Y estos taxis verdes tienen sus taxímetros, son controlados, tienen cierta limitación de zonas. Si ellos bajan, por ejemplo, en Manhattan, le pueden pegar una multa. O sea, tienen regulaciones, pero sí es parecido a los famosos gypsy cars, porque ellos pueden recoger. O sea, cuando dices que son parecidos a los gypsy cars, es porque ellos pueden hacer este tipo de movimientos, pero están regularizados. Pueden proveer servicio, como decir, a los puestos de una base taxi Black Car. ¿Por qué? Porque el Black Car no puede recoger pasajeros informalmente en la calle, pero el verde sí. Pero con esas regulaciones que tiene, luego el condado de Manhattan. Que por cierto, para que se entienda, los Black Car es un tipo de vehículo dentro de los diferentes tipos de vehículos que existen, ya que estos tipos de vehículos sí pueden trabajar con aplicaciones móviles, trabajan con las bases de taxis, pero mencionando algo del tema de los carros verdes, estos salieron en el 2013, me parece, ¿verdad? Es correcto. Sí. Ellos salieron en el 2013, pero aquí el conductor debía de pintar su vehículo al color verde. Así es. Y debía entonces de pagar para que le pusieran los equipos, tanto de las cámaras, los GPS sí, y todo lo que conlleva el vehículo como tal para poder hacer servicios. O sea, así como mencionaste, estos vehículos tienen algunas limitaciones. O sea, ellos no pueden pasar de la 96 este y la 110 oeste hacia abajo, porque el GPS de ellos debe de estar controlado. O sea, no puede funcionar en esa zona ni tampoco en los aeropuertos. Ese otro dato. Ni en Staten Island. Exactamente, en Staten Island ellos no pueden recoger. Pero ellos sí tienen la misma característica que los carros amarillos. Sí, a diferencia que tienen algunas limitantes. Los Lively, por cierto, los Lively pueden hacerlo. Ese otro tipo de vehículos dentro también de la misma industria. Así que mediante han pasado los años, hemos visto que la TLC siempre ha hecho sus regulaciones, hemos visto cambios en cuanto a vehículos dentro de la industria. Por ejemplo, por así decir, siempre se ha visto de que se crean proyectos en los cuales se empiezan con los taxis amarillos, por así decir. Se inició en el 2007 un proyecto que se llamó Taxi del Mañana. En este proyecto, taxi híbrido. En este proyecto se necesitaban cambiar todas las flotas de taxis a taxis híbridos, y esto nada más se llegó a cumplir en un 41%, porque hubo muchos inconvenientes en esa época, lo cual no logró en su totalidad la conversión, pero ahora para el 2023 se creó otro proyecto que se llama Viajes Verdes o Green Ride. Totalmente eléctrico. Exactamente. Este proyecto quiere que todos los vehículos sean eléctricos y se van a cambiar en diferentes etapas, y como mencionaste anteriormente, ellos quieren que para el 2030 esté al 100%. Sí, lo cual tiene un pero hay muchos retos. O sea, ¿se cumplirá al 100%? El costo, las estaciones de recarga, el tiempo que tiene que la mayoría de conductores esperar para recargar su batería. O sea, aparte de que se vienen estos tipos de inconvenientes, hay que ver si en realidad se va a lograr eso para el 2030, porque hay muchas cosas que ellos quizás tomaron en cuenta, pero hay que ver si en verdad
le permite el tiempo realizar. O si tienen que agregarle un tiempo más como 2040, 2037. Exacto, exacto. Pero sí la industria ha evolucionado, como hemos visto. Hemos visto de que iniciamos con caballos con carruajes, carros eléctricos, luego carros a gasolina. Y oye, cómo es de irónica la vida. Volvemos otra vez a los carros eléctricos. Muy interesante. Entonces, ahora mismo estamos en este tipo de tecnología un poco más avanzada. No sabemos ahora mismo hacia dónde vamos, pero sí se rumora por ahí de que otro avance en la industria serían los taxis voladores, pero eso será para... Sí, eso será para... O sea, se ve como si fuera ciencia ficción, pero sí ya está. No, sí es real. Sí es real porque ya se han hecho por la parte de los aviones, como hay tantos aviones en la parte no, porque en esa parte no van a volar a nivel de un avión. Sí, pero tiene que tener relación. Pero recuérdate porque no cualquiera puede. El punto es, yo leí, perdón, para no desviar mucho, pero leí recién que no cualquiera puede tener un carro volador porque volvemos a lo mismo. Si cualquier persona va a hacer un drive de un carro volador, no, es que eso va a tener regulación. Imagínate si hay accidentes. Pero sí, imagínate si hay accidentes de tránsito en tierra, imagínate en el aire. Sí, pero no todo el mundo se le va a dar un vehículo. Pero en el caso de los carros eléctricos, es un hecho. Tesla, los Ford, todo estos carros. Pero en caso de transporte, ellos quieren cambiar toda la flotilla. No, y para allá va la industria. Pero en esta ciudad tienen esa limitación. Las estaciones de recarga ahorita no son suficientes. O sea, en esa parte tienen que trabajar la ciudad. O sea, y están trabajando, pero es como decimos, lograremos tener para el 2030. Esperamos no dar los caballos. Entonces. No creo. Por eso digo que vamos a evolucionar tanto a favor de que ya mira cómo se escucha el tema de los carros voladores no tripulados, puede ser que otros sean tripulados. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Así es. Pues basado en lo que es ya la evolución de la industria del taxi, tomando en cuenta que la TLC sigue en lo que es sus regulaciones respecto a lo que es la industria en general, así como los taxis amarillos de medallones, por ejemplo, las bases taxi de Black Car, los taxis verdes, el City Taxi, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, proveedores de alto volumen de viajes, ¿verdad? Son regulaciones que se siguen modificando y que siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque son necesarias para tener un control en cuanto a lo que es la organización de la industria y las cosas que se pueden permitir, o bien sea para bienestar de la industria, ¿verdad? De igual manera, en el caso de la ciudad de Nueva York, muchos turistas que visitan a la ciudad, la Gran Manzana, pues no pueden dejar de tener una experiencia de montar un taxi, bien sea un viaje corto o un viaje a un lugar turístico o de histórico, etcétera, etcétera, ya que sin esa experiencia es como no haber visitado la ciudad de Nueva York, sea un taxi amarillo o un taxi normal. Es así, aparte de todos los cambios que ha surgido la industria, cabe destacar que los taxis de Nueva York forman parte de la cultura del día a día de los neoyorquinos. O sea que a todos los taxistas hay que agradecerles porque ellos son los que mueven lo que es la parte turística de la ciudad de Nueva York. Ellos son el motor de lo que es la parte turística de la ciudad de Nueva York. Sí, definitivamente, en efecto. Hay que estar muy agradecidos por su arduo esfuerzo en la industria que ellos hacen el día a día. Queremos agradecerte por haber llegado hasta aquí y habernos dedicado un poco de tu valioso tiempo. Espero que te haya gustado y que este viaje al pasado de conocer la historia del taxi en Nueva York te sirva para tu aprendizaje.
Así que recuerda que detrás de algo grande hay una historia que contar. Así es. Así que dale a me gusta y no olvides suscribirte en nuestro canal. Así que activa las notificaciones para que estés atento a más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales como Vision World Podcast y déjanos tus comentarios. Hasta una próxima, visionarios.